Y bien, como último punto del orden del día de este primer día de actividades del Sexto Congreso Nacional en Seguridad Vial, vamos a hablar de un tema también muy relevante como lo han sido todos a lo largo de la agenda. Conocer más acerca de los accidentes viales en México nos sirve para poder conocer la causa raíz de estos, así como saber cómo atenderlos. Como ya lo vimos con el panel que nos antecedió, las empresas están preocupadas y ocupadas por hacer acciones, implementar acciones entre sus colaboradores para favorecer la seguridad vial en el país y también al interior de sus empresas. Es por eso que nuestros especialistas que nos acompañarán a continuación nos van a compartir datos relevantes acerca de esto en la siguiente charla. Por lo cual, agradezco y saludo con mucho gusto a Ana Cecilia Cuevas Colunga del Instituto Mexicano del Transporte, IMT. También agradezco y saludo con gusto a Pitichi López Hernández, representante de Cruz Roja Mexicana. Nos acompaña Juan Manuel Mares Reyes, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y como moderador de este último panel tenemos a Francisco de Anda, especialista en desarrollo y gestión de proyectos y políticas públicas en seguridad vial, a quien le cedo la palabra para iniciar con el panel. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la ANTP y todo el equipo que me hizo favor de invitarme y traerme de Playa del Carmen. Allá es donde tienen ustedes su casa y bueno, pues llegué ayer aquí a la Ciudad de México y aquí estoy en Querétaro. Gracias, de verdad, por esto estoy muy emocionado. Bueno, este panel va a estar muy interesante porque nos va a ubicar en lo que está sucediendo hoy en día en la realidad de México. Quiero retomar un poquito la última presentación de Alejandría en el panel pasado, porque la verdad es que, si se fijan, rompió este esquema normal en el que la industria ha estado relacionada, que es la de la capacitación, la de buscar procesos, la de buscar estándares. Y básicamente lo que está haciendo Cemex a través de Estrategia Emisión Cero, que es como ella explicó su área de responsabilidad social y donde han ido a otro espectro de la seguridad vial, que es básicamente permear en puntos mucho más ¿cómo se podría decir? De incidencia, vamos, donde se pueden generar muchos mayores cambios en áreas donde pareciera que no tiene relación el transporte pesado, el transporte carga. Uno de estos aspectos, y quiero hacer una pequeña mención del modelo del Plan del Decenio de Acción por la Seguridad Vial, que tiene 5 pilares. El primer pilar en este segundo decenio, estamos en el segundo decenio que empieza en 2021, termina en 2030, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El primero tiene que ver con la gestión del territorio, es decir, el desarrollo urbano, un poco lo que hablaba Roxana Montealegre en la mañana, el de SEDATU, cómo esta secretaría tiene mucho que ver con seguridad vial, porque si no se gestiona adecuadamente el territorio, si no se diseñan bien las calles, si no se hace un buen tablero de juego, ¿cómo esperamos que los jugadores se comporten adecuadamente en este espacio? Además de la planeación territorial, que es este primer pilar, se incluye la multimodalidad, y es cómo hacemos que la gente se mueva de otras maneras y de varias maneras en vez de en una sola. Normalmente la gente se desplaza, y así es como está planeada la ciudad o las ciudades, en una sola forma, que es me salgo de mi casa, me subo a mi coche, llego a mi oficina, me bajo de mi coche y llego a la puerta de mi oficina. Eso, claro, en el modelo normalmente considerado como laboral, ¿no? No consideramos tampoco a las mujeres en ese modelo, en donde normalmente recurren a otras formas de movilidad y tienen desplazamientos no tan lineales como el hombre, que es a la chamba y de regreso. Estoy refiriendo, por supuesto, a un grupo de mujeres que no necesariamente trabaja y que está más bien relacionado a los cuidados de casa, a los cuidados de otra manera. Este primer pilar es fundamental y a veces se nos olvida. Si no entendemos la importancia de este primer pilar, nos estamos perdiendo una gran parte de lo que significa la seguridad vial. El segundo pilar es el de la infraestructura, que es donde justamente Cemex está
metiéndose fuerte para poder incidir realmente en cómo se puede trabajar desde la iniciativa privada en lo que está sucediendo allá afuera. No nada más me quedo en mis unidades, en mis vehículos, en mi personal, sino voy a ver dónde hay riesgos afuera que me pueden perjudicar a mí, a mis mercancías, a mis usuarios, pero también a otros usuarios con los que yo puedo hacer daño por mis vehículos. Y los vehículos a lo mejor no tienen la culpa, ni los operadores tampoco, sino el diseño de la calle. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso. Y eso es lo que está haciendo un poquito CEMEX, y por eso quiero hacer este pequeño resumen de lo que sucedió hace un momento, que me parece maravilloso. El tercer punto es el de los vehículos, que mañana vamos a ver mucho de eso en el IMT. Creo que esa es la gran apuesta, o una de las grandes apuestas que tenemos que hacer como industria, a impulsar justo estas nuevas tecnologías que estarán ayudando a nuestros operadores a compensar el error humano. Recordemos, el error humano no lo vamos a poder erradicar, tampoco lo podemos omitir. El error humano está ahí, somos seres humanos, somos personas, y no podemos pretender que a través de nuestras políticas podamos erradicar esa forma natural de ser de nosotros. Eso está en la parte de los vehículos, que es el tercero de los pilares. Y el cuarto de los pilares, que son, digamos, los 4 pilares preventivos, está la parte del usuario. Propiamente, cómo incidimos. A mí no me gusta usar la palabra cultura vial, porque se cae en un lugar común, que es echarle la culpa a la gente, ¿no? La gente está mal educada, la gente se comporta mal, la gente cae en riesgos que no debería, porque no se comporta como esperamos, porque no respeta las reglas. No me encanta ese término de cultura vial, y yo preferiría que le llamáramos condicionamiento de conductas. O sea, ¿cómo hago que yo incida en las conductas de los usuarios? Pero los usuarios, además, no todos son iguales, ¿no? Están los usuarios vulnerables, los peatones. En la mañana teníamos una plática que, híjole, a mí como que me hizo llorar, porque hablaran de los peatones y que necesitamos educar a los peatones. No necesitamos educar a los peatones, necesitamos proteger a los peatones, porque son los más vulnerables. Es como si dijéramos, hay que educar al niño de 2 años para que no use un cuchillo, no, pues hay que quitarle el cuchillo. Es lo mismo que a los peatones. No es que hay que enseñarle cómo estar en la calle, sino hay que quitarle los riesgos al peatón. Entonces, por eso me parece muy importante el que tengamos este panel, en el que pues estoy muy orgulloso de moderar aquí con Ceci, con Pitichi y con Mares, el ingeniero Mares, que a los 3 tengo el gusto de conocerlos desde hace mucho tiempo y con los que hemos compartido pues muchos andares. Entonces, bueno, con este pequeño resumen de los 4 primeros pilares del diseño de acción, los preventivos, pues doy inicio entonces a este panel. Y bueno, primero quisiera presentar a Ceci Cuevas Colunga, que es tu puesto, Ceci, recuérdame, investigadora en el Instituto Mexicano del Transporte, es vecina de aquí al lado. Vamos a estar mañana en sus instalaciones, y bueno, pues los micrófonos y las cámaras son tuyas, Ceci. Hola, buenas tardes a todos. Déjenme ver cómo funciona esto. ¿Tiene apuntador? No, ¿verdad? Ok. Muchas gracias a la NTP por invitarme, por permitirme estar aquí, por hablar un poquito del trabajo que hacemos en el instituto, que hemos estado realizando desde hace ya 20 años. Entré a trabajar muy joven, no crean que soy tan vieja. Y bueno, dentro de la trayectoria de la seguridad vial en México es imposible no hablar de la parte estadística. Y aquí, bueno, ya Paco me hizo favor de quemar esta diapositiva, porque ya habló de cosas que yo iba a mencionar, pero bueno, fíjense, en 2004 surgió este informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito, en 2004. Y en ese entonces, la Organización Mundial de la Salud nos invitaba a reflexionar en 4 capítulos sobre este tema. El primer capítulo hablaba sobre los fundamentos, y en los fundamentos nos hablaba o nos invitaba a cambiar paradigmas. Y hoy por hoy me da mucho gusto, porque a casi 20 años podemos haber dicho que ya hemos cambiado algunos paradigmas. Nos siguen faltando cambiar algunas cosas para terminar de romper esos viejos pensamientos. La muerte por el tránsito es predecible y es evitable. Y creo que en eso todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Y si no, perdón, mañana reforzaremos, y el miércoles también.
Segundo paradigma, la seguridad vial es vista como un problema de salud pública. Creo que el hecho de que hoy por hoy tengamos una ley nacional de movilidad y seguridad vial indica que vamos caminando estamos dando pasos en el camino correcto. La tercera, la seguridad vial es una cuestión de equidad social. Aquí creo que estamos un poco atorados, pero Paco ya nos ha dicho que los peatones tienen que ser nuestra prioridad. Y más, ¿saben por qué? Porque nuestras carreteras deben de tener en cuenta la vulnerabilidad del cuerpo humano, ¿sí? Los sistemas, carreteras, vehículos, todo eso debe contar, debe pensar en que el cuerpo humano se va a romper, que tiene velocidades a las cuales no va a resistir, ¿sí? Y también deben de pensar que ya lo dijo Paco, que el humano comete errores. Sé que mañana y el miércoles habrá muchos temas relativos para ayudar al conductor a precisamente no cometer errores. Pero esto puede pasar. Y entonces, ¿cómo vamos a minimizar las consecuencias de los errores? Y dentro de la parte de la infraestructura hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno. Y otra, que es lo que me trae el día de hoy aquí, pues el tener datos de calidad. Y con esos datos de calidad, hacer un análisis con un enfoque científico. Y lo tengo que poner así en estos términos porque resulta que de accidentes todos sabemos. Todos sabemos. Cuando vamos circulando por una vialidad y hay un accidente, inmediatamente hacemos un veredicto. El señor se pasó el alto, no sé, invadió carril, o sea, inmediatamente. Necesitamos tener un enfoque científico cuando hacemos análisis de datos de siniestralidad. Sí, muy bien. Bueno, creo que esta gráfica la mostraron en el transcurso de la mañana, si no me equivoco, mostraron los índices de mortalidad por cada 100,000 habitantes. En nuestro país, en 2010, teníamos una tasa de mortalidad de 14.7, para 2015 era de 13.4 y en 2020 estamos hablando de una tasa de mortalidad de 10.8 muertos por cada 100,000 habitantes. Entonces, podríamos pensar que los esfuerzos están dando resultados. Esa sería una conclusión rápida. Pero, ojo, ¿sí? Somos una población que sigue creciendo. Eso abona a tener una tasa menor. Tenemos una flota vehicular que se ha incrementado. ¿En qué abona esto? En que cada vez hay más vehículos circulando por las mismas vialidades, por lo tanto las velocidades de operación, que en términos técnicos le conocemos como V85, la velocidad de operación se ha caído. Si se cae la velocidad de operación, puede haber los mismos accidentes o tal vez más, pero no con la misma severidad. Entonces, no necesariamente esa reducción en la tasa es gracias a medidas que se hayan tomado en materia de seguridad vial. Y en ese sentido, los invito a reflexionar cuando nos muestren estas tasas. Fíjense, hablemos de datos de calidad. Esta gráfica se construyó para un estudio que hicimos en 2010, con datos del 2010 al 2016 y la hemos actualizado hasta el 2021. Es muy interesante que SEDATU nos mostró unas estadísticas acerca de cuáles son las víctimas, pero si nos metemos a las tripas y vemos la base de datos de mortalidad general y de ahí sacamos las muertes asociadas al tránsito, sabemos que más del 50% no sabemos qué tipo de víctima es. Fíjense, 2020 tuvimos 2.536 peatones, 1.982 motociclistas, 1.505 ocupantes de automóvil, por ahí vienen los ocupantes de camioneta, camión de carga, camión de pasajeros, y 7.020 de 13.630 muertos no especifica el tipo de víctima. ¿Cómo puedo definir estrategias que den resultados si para el 50% de las víctimas no sé cómo son? Puedo intuirlo de acuerdo a las cifras, a los datos que sí conozco. Puedo intuirlo, pero estamos perdiendo el enfoque científico. Tenemos una reducción en 2019 y en 2020
del número de muertos. Pasamos en 2018 teníamos 15.574, pasamos a 14.673, una reducción del 5.8%, y en 2020 de 13.630, una reducción que representa el 7.1% menos que el año anterior. Para 2021, no les traigo el desglose por tipo de usuario porque todavía no está disponible la base de datos. Solo tengo el número grueso, que son 14.715. Eso representa un incremento del 8%. Y seguramente nos espantaremos porque, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué volvió a aumentar la cifra? Y aquí les voy a decir, el año pasado fue año de pandemia. 2020 fue un año de pandemia. La movilidad se redujo. No podemos, y en 2019 es un año en donde empieza oficialmente una recesión económica. Generalmente los temas de macroeconomía le pegan a la mortalidad. Y aquí arribita está la gráfica del Producto Interno Bruto per cápita publicado por el Banco Mundial. Hay una relación entre los datos del PIB y la mortalidad. Entonces, si queremos fijar una tasa de reducción de muertos al 2030, tendríamos que considerar un año que no sea afectado por recesión económica ni por pandemia. ¿Ok? Bueno, datos de calidad, nuevamente. En nuestro país tenemos 3 fuentes de información a la cual todos tenemos acceso, ¿no? Tenemos la base de datos de mortalidad nacional, que son las cifras que les acabo de mostrar en la gráfica anterior. Tenemos una base de datos de accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, que puntualizo. La primera, ¿cómo se alimenta esa información? Son las actas de defunción y los cuadernos cuadernos estadísticos de las agencias del Ministerio Público. Y tenemos la base de datos de ATUS, que son accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas. ¿Cómo se alimenta? Las policías municipales y estatales envían su información estadística al INEGI y ellos se encargan de concentrar todos los datos. Y tenemos la base de datos de los accidentes de la Guardia Nacional. También podemos tener registros hospitalarios de públicos y privados y aseguradoras, pero en general esa información no está a la mano, no es pública. Y bueno, cuando nos metemos a ver los números que ellos publican en cuanto al número de fallecidos, ¿sí? Tenemos esta gráfica. Aquí están todas las fuentes de información. Lo que dijo que se murió, las personas que dijeron que se murieron, según INEGI, según ATUS y según Guardia Nacional. Según INEGI, fíjense, en la línea superior, que espero reconozcan que es un color verde, aparece los muertos totales por accidentes de tránsito desde el 2010 hasta el 2020. Después tenemos en las barras grises, la línea punteada corresponde a los muertos en el lugar, ¿sí? Cuando hay un accidente de tránsito, puede haber muertos en el lugar, son las personas que fallecen en el lugar del siniestro, y luego hay un transcurso de tiempo en el cual una persona puede morir producto de las lesiones causadas por la colisión. Entonces, por ejemplo, en 2010 teníamos registrados 9.310 muertos en el lugar, de 16.559. Es decir, alrededor de 6.000, 7.000 se murieron en una institución hospitalaria o en trayecto A. En barras grises tenemos el número de fallecidos en el lugar que reportó ATUS. Policías municipales y estatales dijeron que en 2010 se murieron 7.144 personas en el sitio del accidente. Barras rojas, muertos de la Guardia Nacional. Las barras rojas en 2010 fueron 4.822 personas que murieron en el lugar del siniestro. Y si somos críticos con la información, ¿por qué tenemos más muertos reportados en el lugar de la Guardia Nacional y de ATUS que lo que decía INEGI que había? INEGI dijo que en el lugar del siniestro se murieron 9.310 y aquí estamos hablando de 11.000, casi 12.000. Alguien está mintiendo o alguien está registrando mal. Conforme pasaron los años, ahí están las cifras, han evolucionado y entonces hoy por hoy
tengo una distancia entre la barra roja y la barra gris con respecto a la línea punteada. Es decir, ahora tengo muertos en accidentes de tránsito que no están siendo registrados ni por la Guardia Nacional ni por las policías municipales. Nos habla de un subregistro de la información. Seguimos con los datos de calidad, porque esta información se genera a nivel estatal. Entonces, tenemos diferentes tipos de problemas. En las gráficas de arriba tenemos el problema que ya habíamos visto, donde tenemos más registrados, más mortalidad registrada por las policías y por la Guardia Nacional que lo que están registrando en las actas de defunción. Y en las barras de abajo, el problema de que tengo muertos que no están siendo registrados por ninguna autoridad de vigilancia. Y luego tenemos algunas entidades en donde tenemos una mezcla. Entre el 2010 y 2016 evolucionaron de un problema a otro. Esta información está publicada en un documento técnico del instituto. Y podemos saber qué está pasando en cada entidad federativa, quién se está equivocando, en dónde están las deficiencias. Y lo menciono porque nos dijeron en la mañana que están haciendo un diagnóstico. En ese diagnóstico se tendría que estar revisando esta información. ¿Quién está generando los datos y cómo los está generando? ¿Por qué no hay consistencia en las diferentes fuentes de información? Por ejemplo, aquí tenemos la base de datos, base de ATUS del Estado de Nuevo León, son las gráficas superiores, y las bases de la Ciudad de México son las gráficas inferiores. Por un lado tenemos base de ATUS y por otro lado tenemos la base de INEGI. Base de ATUS, Nuevo León, me dice que se murieron 69 peatones. Base de ATUS. Base de INEGI, me dice que se murieron 10. El mismo estado. Tengo un mal registro de las actas de defunción. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, la mayoría de las vialidades en la Ciudad de México son municipales, ¿sí? No hay tantas vialidades que puedan ser vigiladas por la Guardia Nacional. Entonces, los muertos están en las municipalidades, deberían de estar registrados en ATUS, y los números no coinciden. Bueno, en el instituto trabajamos con la base de datos de la Guardia Nacional y dentro de los documentos estadísticos que hemos elaborado están los anuarios, la estadística de colisiones para la Dirección General de Servicios Técnicos. Hemos hecho perfiles de mortalidad causados por el tránsito, que son algunas de las gráficas que les he mostrado aquí. El perfil de siniestralidad de vehículos del autotransporte de carga de pasajeros, que ese fue un estudio que abarcó un periodo de 2010 a 2015 y que esperamos el próximo año actualizar del 2016 al 2020. Hicimos también un análisis de siniestralidad de los usuarios vulnerables en las carreteras federales, y bueno, ahí hay otros estudios más a los cuales pueden tener acceso porque son gratuitos y que se pueden descargar de la página del Instituto Mexicano del Transporte. Esta es la información, cómo nos han enviado la información. Algunas veces nos mandan información en un archivo antes la Policía Federal, o en algún momento nos mandaron todos los dictámenes técnicos, es decir, todos los reportes de los hechos de tránsito. Y eso fue genial porque teníamos toda la información y podíamos hacer análisis muy específicos. Hoy por hoy seguimos recibiendo solo un archivo electrónico en donde no sabemos, aunque nos dicen muertos y lesionados, no sabemos en qué vehículo iban los muertos. Si fue, habrá situaciones muy específicas, ¿no? De un autobús contra un automóvil, pues entendería que a lo mejor la mayoría de los muertos, de las víctimas, estuvieran en el autobús, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se pueden mejorar siempre y cuando tengamos más información. Dentro del anuario, les platico rápido, tenemos un capítulo 1 que muestra la información desagregada por entidad, ruta, carretera, tramo, segmento de 500 metros y un listado, según el listado de carreteras de reglamento de pesos y dimensiones. Ahí van a encontrar la información desagregada para estos
categorías geográficas. Después tenemos un perfil de siniestralidad donde hablamos de tipos de colisión, causas de colisiones, temporalidad de las colisiones, tipos de vehículos y participación en las colisiones y conductores. Y en este caso, donde aparece el número 1 es porque tenemos información desagregada de estos análisis para los vehículos por tipo de vehículo. También tenemos un capítulo 3 de indicadores, donde hacemos un cálculo del valor estadístico de la vida y costos de siniestralidad. Desafortunadamente, para poder sustentar financieramente algún proyecto, necesitamos ponerle un valor a la vida. Y se hace utilizando una metodología empleada internacionalmente, validada, y tomando en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita. También tenemos índices por tipo de vehículo, por tipo de camino y acabamos de incorporar indicadores y saldos históricos por entidad federativa, que es un poco las gráficas estas donde muestro dónde están los muertos según quién. Es muy importante que cuando hacemos los análisis de los datos podamos desagregar, ¿sí? Por ejemplo, no necesariamente todos los vehículos se siniestran de la misma forma. Los vehículos de carga, la salida del camino es nuestro top para todos los tipos de colisiones, pero habrá algunos otros tipos de colisiones que son más frecuentes para uno u otro vehículo. También necesitamos determinar las causas, y en esta me voy a detener un poco, porque fíjense, cuando analizamos las causas de las colisiones en donde el camión unitario fue responsable del siniestro, la causa dormitando ocupa el 5º lugar. Cuando hablemos los vehículos articulados sencillos, la causa dormitando ocupa el 4º lugar. Y cuando vemos las causas de las colisiones provocadas por el doble articulado, la causa dormitando es la segunda. Brinca del 5º al 2º lugar por tipo de vehículo. Y cuando analizamos las causas atribuibles al vehículo, tengo que el doble articulado me dice que malas condiciones mecánicas y eléctricas, como la causa más importante. Y aquí nos hace falta información, porque así me lo reportan, así lo pone en general. No sabemos cuáles son esas malas condiciones mecánicas y eléctricas, pero sí sé que los dobles articulados tienen una flota mucho más nueva que el articulado y que el camión unitario, que son las gráficas de barras que están a un lado. Más del 50% del doble articulado tiene menos de 5 años de antigüedad. El 67% de los camiones unitarios tienen más de 10 años. Entonces, estamos hablando de vehículos con antigüedad diferente. Bueno, esta es una estadística que también generamos específicamente para este evento. Tiene que ver con el porcentaje de participación de los vehículos kilómetro que se recorren en la red carretera federal y el porcentaje de vehículos colisionados. Y pongamos atención porque en Aguascalientes, en Chihuahua y ahorita se me fue, en esos 2 estados las barras grises son mayores a las amarillas. Algo está sucediendo bien en estos estados, que la participación de los vehículos de carga no es tan importante o es menor que su participación dentro del flujo vehicular. Eso es positivo. Habrá que investigar qué es lo que está pasando ahí. Bueno, ya para cerrar, fíjense, necesitamos mayor precisión en algunos datos, ¿sí? Necesito saber qué es lo que está pasando, qué significan malas condiciones mecánicas y eléctricas para poder decir qué es importante revisar en la norma 68. ¿Están de acuerdo? Necesito también información sobre los tiempos de conducción y descanso. Ya estamos viendo que la causa dormitando está brincando según el tipo de vehículo. Y aquí, ojo, hay que revisar la norma 87. 14 horas de conducción es mucho, ¿sí? 14 horas de conducción con pausas de 30 minutos cada 5 horas. ¿Quién, en su sano juicio, puede mantener un estado atencional óptimo para poder conducir tanto tiempo? Entonces, creo que es un tema que habría que indagar un poco más. Ya lo dijeron, incrementar los paraderos para el descanso de los operadores. Ese es un tema importantísimo, importantísimo. Y aquí tenemos una gran deuda con este sector de trabajadores, porque no tienen lugares adecuados. Y luego los que hay, los espacios son muy reducidos. Difícilmente hay lugares adecuados para el doble articulado, además del cajón, de las áreas de maniobrabilidad dentro del paradero.
Tenemos que hacer una propuesta de indicadores que tomen en cuenta otros factores como las toneladas transportadas, sí. Y a lo mejor en este rubro ayudaría la información de las cartas porte, que surge como una necesidad desde el punto de vista económico, pero que pudiera apoyar en la creación de otros indicadores. Y bueno, los incentivos para las empresas con buenas prácticas. Ya nos presentaron aquí unos ejemplos que son maravillosos. Creo que esas empresas tendrían que recibir un incentivo fiscal por tener esos resultados tan positivos. Es la forma en la cual invitamos a que los demás se sumen a llevar prácticas de seguridad vial a la empresa. Bueno, creo que por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceci Cuevas, del Instituto Mexicano del Transporte. Y sí, efectivamente, el tema de los datos, si no tenemos buenos datos, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿qué decidimos? ¿Cómo usamos la ciencia a nuestro favor si no tenemos los insumos básicos para poder tomar decisiones? Y es que al final la seguridad vial tiene que convertirse en una ciencia, tiene que convertirse en una serie de decisiones estratégicas basadas en indicadores, basados en elementos que nos permiten tomar decisiones en función de lo más efectivo, pero también lo más eficiente. Es decir, lo que menos nos cueste en función de lo que más podamos lograr con ese recurso. Porque si no, nunca vamos a acabar. Se pueden hacer muchos esfuerzos muy bonitos, con muy buenas intenciones, pero tienen que tener indicadores de éxito que nos permitan realmente entender que lo que estamos haciendo realmente nos está llevando hacia ese objetivo de tener 0 muertes por tránsito, que al final es lo que se está buscando en la famosa Visión Cero, que déjenme contarles muy rápido de dónde viene la Visión Cero. Después de muchos años de los nórdicos, suecos, noruegos, daneses, de estar haciendo seguridad vial con el modelo tradicional de la educación, la sanción y la ingeniería, las 3 famosas llegaron a un punto de estabilidad en donde ya no bajaban las cifras y dijeron tenemos que hacer algo. Y entonces empezaron a discutir si entendían el modelo de la seguridad vial desde el enfoque sistémico, o sea, de sistema seguro, que funcione la seguridad vial o la movilidad como un sistema y entonces trabajarla como tal. Y entonces encontraron que efectivamente no podían salirse de 2 grandes umbrales. El primero es las características físicas del cuerpo humano, o sea, el umbral de tolerancia al impacto, al golpe, para que una persona pueda sobrevivir. Y el segundo es justamente la consideración del error humano. Y de ahí viene la ética o la filosofía ética de no podemos permitir que a través del transporte una sola persona pierda la vida. Entonces, con estos digamos, argumentos filosóficos es que ellos, los suecos, nórdicos y demás, logran entender que es necesario trabajar la seguridad vial desde este enfoque de sistemas seguros, que es justamente el tema que nos une en este congreso. Así que con esto quiero darle la bienvenida a Pitichi Rivadeneira, que es la representante de la Cruz Roja Mexicana. Bienvenida, Pitichi. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Justo cuando estaba revisando la información que iba a preparar para esta ponencia, me encontré, ¿no?, con que prácticamente estamos caminando hacia los 20 años de la primera resolución que emitió la Organización de las Naciones Unidas en su declaratoria, estableciendo que existía una crisis mundial en la seguridad vial. Entonces, en mayo del próximo año tendremos ya estos 20 años y desde ahí partí como para identificar qué ha pasado en estos 20 años en nuestro país. Derivada de esa resolución vinieron muchas más, solamente me detuve como en los hitos de estas resoluciones. Tenemos que en el 2004 se emite el Día Mundial de la Seguridad Vial, estableciendo el 10 de junio para ello. En el 2005 ahí se establece un día especial en conmemoración de las víctimas de accidentes viales, que sería el tercer domingo de noviembre de cada año. Todos sabemos, 2011, pues el primer decenio de acción por la seguridad vial, y entonces
como un gran logro de que dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, a partir del 2015, inserten este tema y también se reafirme en el 2020, y ahora estamos viviendo el segundo decenio de acción. ¿Qué ha hecho Cruz Roja Mexicana? Es una sociedad nacional que forma parte de una federación internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Este es un organismo internacional que siempre ha estado trabajando muy alineado a los temas y a los acuerdos de seguridad vial que ha emitido la Organización de las Naciones Unidas, y también bajo los lineamientos que ha impulsado la Organización Mundial de la Salud. Es así como en el 2007 genera una guía para trabajar la seguridad vial en todas las sociedades nacionales en el mundo. México no es la excepción, y desde entonces empiezan algunos trabajos promoviendo la mejora de este tema. En el 2011 se incorpora oficialmente al primer decenio de acción por la seguridad vial. En el 2015 se crea un área específica para trabajar, para abordar este tema. Y bueno, normalmente todos conocen o identifican a la institución como una institución que está siempre después de, ¿no? Si yo les digo, menciónenme en una sola palabra o describan en una sola palabra Cruz Roja, seguramente van a decir ambulancias, van a decir desastres. Y entonces, desde este año se tiene esta visión de poder adelantarnos al rescate, a llegar siempre a la línea final de la atención, ¿no? Sino estar promoviendo y previniendo, coadyuvando a la prevención de los siniestros viales. Y también a partir de ese año, el 2015, es la única sociedad nacional en el mundo que forma parte del Comité Ejecutivo de la Alianza Global por la Seguridad Vial. Y bueno, haciendo una revisión de datos muy crudos, la verdad es que ahora que explica la maestra Claudia los datos de calidad, que efectivamente son los valiosos, aquí solamente como que busqué identificar, pues, de la fuente oficial que tenemos, que es el INEGI, desde este 2003 que se emite la Crisis Mundial de la Seguridad Vial, cómo tenía una tendencia a la alza, al menos los números, el registro de muertos en esta fuente. Y pues a partir del 2011, que es el primer decenio de acción, y definitivamente pues también abonando un poco a lo que comenta la maestra Claudia, de que se presenta una pandemia, que definitivamente los registros de accidentes y también de muertes pues fueron a la baja. Sin embargo, como una institución donde su principal misión es salvar vidas, sí son datos alentadores cuando vemos que hay vidas que se han salvado, sufrimiento humano en las familias y en la humanidad que se ha evitado, al menos cuando se salva una sola vida. Y también, de acuerdo a los datos oficiales, pues teníamos que en el 2003 habían casi 15,000 muertes anuales, y que el 2020 se cierra con 13,600. En el informe de situación de seguridad vial de CONAPRAC, de la Secretaría de Salud, que es el último que ha emitido, se puede identificar esta gráfica que vienen datos hasta el 2019, en donde también de pronto existe como esta idea de que el decenio fue un fracaso. La verdad es que, como les comento, como institución, cada vez que se salva una vida, para nosotros sería un logro, sufrimiento humano que se está evitando, y que para el 2019, también nada más aclarar que para el decenio de acción se habla de las muertes esperadas para el 2020, no de las muertes que existían para ese entonces. Para el 2020, de acuerdo a las proyecciones que se han hecho, se esperaban prácticamente 21,000 personas que perdieran la vida. En el 2020, de acuerdo también a los registros, pues es un número también todavía muy alarmante, pero sí son prácticamente 7,000 vidas que se lograron salvar, y que entonces, al sumarse o hacer la resta de las muertes esperadas de las que realmente sucedieron, pues estaríamos hablando de más de 36
personas que pues lograron preservar la vida. También en los diferentes informes de CONAPRA podíamos identificar que a pesar de que los registros de los accidentes traían cierta tendencia a la baja, las muertes seguían aumentando. Entonces aquí también era como alarmante saber que eran menos los accidentes, pero eran más fatales. Y entonces estábamos caminando totalmente en sentido contrario de lo que es la visión cero y que ya se ha explicado. En el último informe se ve cómo los accidentes también han ido disminuyendo, de pronto como que tendieron a estabilizarse, pero que las muertes sí fueron a la baja, entonces se logró como revertir esta tendencia. Y igual del 2003 a la fecha vemos que la misma tendencia, el peatón es el usuario más vulnerable y el que tiende más a perder la vida durante todos estos años. Sin embargo, hay una variación de prácticamente todos los usuarios de la vía de más del 50% de menos muertes en la actualidad que hace 20 años. Sin embargo, la excepción es los motociclistas, y que tienen más del 800% de aumento en muertes, y se puede identificar, ¿no?, la alta motorización que en todas las ciudades de nuestro país se ha dado con este usuario y en donde efectivamente la infraestructura pues tampoco está siendo amigable para ellos. Igual, una constante es por grupos de edad, quienes más han fallecido, pues desde 20 a 39 años prácticamente en todos los usuarios 2003, 2005. En el 2006, a pesar de que la barra sigue siendo mayor de este grupo de edad, ya lo que son los ciclistas se mueven un poco a los adultos de 40 a 59 años y los peatones arriba de los 60 años. En el 2015, igual, los ciclistas siguen estando con mayor muertes en el grupo poblacional de 40 a 59 años. 2020, otra vez, los peatones siguen siendo los adultos mayores de 60 años. Y bueno, de acuerdo a la última información que se ha lanzado también del INEGI, nos encontramos, pues ahí creo que como decían, si los datos sirven pues para tomar decisiones, esta constante de este grupo poblacional es donde todavía tenemos este gran reto de seguir trabajando. Definitivamente creemos que el segundo decenio son 10 años donde van a estar más fortalecidos, donde hay cosas que no existían durante el primer decenio y que esperamos que los datos pues sigan siendo más alentadores. Hoy tenemos ya una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, instituciones federales del gobierno federal con una mayor coordinación, entidades federativas donde se está trabajando, se están alineando a esta ley general, una mucho mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil trabajando de manera coordinada. Esto también es bien importante porque se han logrado generar toda una coalición y aparte subcoaliciones de ciertos temas y donde todos los que son especialistas en los temas estamos trabajando por la seguridad vial en este mismo enfoque de sistemas seguros y bueno, más otros datos ahí que alientan a que el segundo decenio pueda dar mucho mayores resultados. Algunos datos de la institución de Cruz Roja, que es lo que ayuda a que podamos apoyar o seguir promoviendo el tema de la seguridad vial, pues más de 112 años en este país, con servicios de ambulancia gratuitos, más de 1 millón, es un constante arriba del 1 millón siempre cada año, con una serie de técnicos en urgencias médicas, voluntarios, las delegaciones, la presencia en el país y que es una institución totalmente comprometida a la seguridad vial, al segundo decenio y donde tratamos o estamos trabajando para abonar en estos pilares que estaba platicando Paco de Anda en un principio. Contamos con una plataforma del sistema de gestión, el cual
nos permite identificar en tiempo real dónde se encuentran las ambulancias, dónde están sucediendo los siniestros viales, qué es lo que sucedió, qué tipo de usuario, inclusive podemos llegar a tener el dato del clima, por ejemplo, cómo se encontraban las condiciones climatológicas, que también, si bien es cierto, o sea, abonan a esta situación del ambiente, ¿no? Que a veces propician los accidentes. Esta plataforma pues, nos ha permitido que, al ser parte de un sistema, de un número único nacional, podamos acortar los tiempos de distancia, que también es uno de los pilares de la seguridad vial, ¿no? El tiempo de atención inmediata que pueda recibir una víctima vial. En algunas ciudades, entre ellas la Ciudad de México, se implementó este programa de motociclistas porque pues es un hecho que permite llegar de manera más inmediata, dar los primeros auxilios, evaluar la escena y sobre eso solicitar el tipo de ambulancia necesaria, porque muchas veces se llama por teléfono, no se da la información completa, se puede mandar una ambulancia con servicios básicos, pero ahí ya se perdió el tiempo porque a lo mejor lo que se necesita es una ambulancia pues, de mayor especialidad. Esta misma plataforma, aparte de que nos ayuda a cumplir este pilar del diseño de acción para llegar más rápido a atender un siniestro vial, también nos facilita, o sea, podemos hacer filtros y nos facilita información de cuántos de los accidentes que se atienden en un día, una semana, mes, están relacionados a siniestros viales. Y esto también nos permite hacer mapas de calor, identificar entonces, conforme lo vamos expandiendo, de pronto alguna avenida o cuáles son los puntos de mayor conflicto vial y hasta ahorita hemos realizado con esta información algunos estudios, auditorías de seguridad vial en esos puntos para identificar por qué se están dando estos siniestros viales en estos puntos. En algunas escuelas hemos participado haciendo algunas pintados y bueno, queremos obviamente llegar a esta parte de poder concretar los urbanismos tácticos, ¿no? Hay empresas que han financiado a la institución para hacer estos mapas de calor y ellas entonces llegar y hacer como estas implementaciones en la urbanidad, como lo estaba explicando hace un momento CEMEX. Para también abonar a la parte de la educación de los usuarios, de promover también la movilidad, otro tipo de movilidades como la activa. Tenemos mucha experiencia pues, trabajando con niños, estudiantes, con padres de familia, hacemos diferente tipo de actividades dentro de las escuelas y a partir de este ciclo escolar 2022-2023, la Alianza Global por la Seguridad Vial ha financiado un programa de educación vial que se va a implementar primero de manera como pilotaje en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y zona conurbada, con el apoyo también de Michelin y de Total Energies, donde se ha generado una plataforma muy interesante por expertos en seguridad vial y expertos en pedagogía, que consta de 4 módulos muy activos, muy flexible, donde los niños estarán pues identificando cuáles son las mejores formas de la convivencia vial y la manera de prevenir accidentes. En el tema también de seguridad vial, junto con el Poder del Consumidor y la TENENCAP, hemos generado esta guía para promover la adquisición de vehículos ligeros, seguros, a través de ciertas estrellas y también con un financiamiento de la Alianza Global por la Seguridad Vial y de Global Health Advocacy, Incubator Advocacy. Tenemos también un proyecto que va a iniciar este año donde vamos a promover flotillas seguras. La idea aquí es crear un acuerdo de organizaciones, ya sea públicas, privadas, de la sociedad civil, donde establezcamos este acuerdo para promover que las flotillas de las empresas y de cualquier organización sean seguras de acuerdo
a los vehículos evaluados por Latin NCAP y aquellas condiciones de mejora o de seguridad vehicular que han establecido también la Organización de las Naciones Unidas, y poder generar un distintivo, un premio, un reconocimiento a aquellas organizaciones comprometidas también con este tema. Y bueno, muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, Petichi. Pues me quedo con una preocupación muy grande, que es el crecimiento tan exponencial de las muertes en motocicleta. Me parece que hay una explicación detrás de esto, que es básicamente el colapso de la movilidad de las ciudades. La gente está optando por usar motocicleta por dos razones, básicamente. Bueno, a ver, partamos de cuáles son los tres usos principales de la moto. El primero es el, digamos, recreativo y deportivo, no vamos a hablar de él. El segundo sería el de desplazamiento propiamente, y el tercero sería el de trabajo. El segundo y el tercero son los que están creciendo brutalmente, y tiene dos razones. La primera es en el caso de los que se desplazan con la motocicleta, porque básicamente no se ha invertido en los sistemas de transporte colectivo adecuados. Los países más avanzados, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de los que están realmente trabajando en movilidad sostenible, están apostando muy fuerte a la movilidad masiva, pero digna, una movilidad que le resuelve a la gente, y eso genera obviamente que la gente elija moverse de maneras más eficientes, menos contaminantes, menos peligrosa que el automóvil. Con esto, y bueno, ya dejo un poquito la otra parte de la motocicleta, que bueno, todos sabemos que son condiciones sociales y condiciones económicas que están motivando también a la gente a andar en motocicleta. Pero bueno, el asunto de la movilidad, y ahí es donde quiero llegar a hacer una invitación a ustedes, a los que tienen grandes flotillas, los que tienen grandes cantidades de empleados que llegan a sus plantas o a sus oficinas, es que empiecen a pensar cómo hacer que la gente llegue de otra manera a chambear a sus lugares de trabajo. Empiecen a pensar que todo el espacio que ustedes están desperdiciando en estacionamiento es un activo que están desperdiciando en un bien que podría ser un refrigerador o una vaca, así lo compara el alcalde de Pontevedra, de esta ciudad de España que no tiene prácticamente coches en el centro de la ciudad. Dice, yo no tengo por qué garantizarle el estacionamiento a la gente. Es como si a mí me vienen y me vienen y me preguntan, me acabo de comprar un refri, ¿dónde lo pongo? O me acabo de comprar una vaca, ¿dónde la pongo? Pues no es mi problema, es una propiedad privada. Y ese mismo ejemplo quiero trasladarlo a ustedes, a los que toman decisiones en la movilidad de sus empresas, y que se pregunten cuánto espacio están desperdiciando en estacionamiento, no de los grandes vehículos, que son obviamente una de las formas de ingreso y un poco lo que nos motiva a estar aquí. Me refiero a los vehículos pequeños, en donde nos movemos a la chamba todos los días, una sola persona normalmente, y que nos está quitando un montón de espacio, pero que nos está generando además un montón de problemas, y que mucha gente con mucha frecuencia choca y no llega a chambear. Y bueno, pues afortunadamente se ha transformado un poco la forma de trabajo por el tema de ya puedes trabajar en tu casa, podemos tener juntas virtuales, cosas así. Sin embargo, todavía existe mucha falta de poder llevar a la gente de otras maneras al trabajo. Sí, claro que algunas empresas también tienen sus formas de movilidad masiva y tienen transporte de autobuses y cosas. Eso es extraordinario, pero piensen también en la bicicleta. ¿Cómo podrían ustedes hacer que la gente llegue más en bicicleta? Recuerden que la bicicleta ayuda a alcanzar 12 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estamos frente a una emergencia climática. Básicamente el coche está ahorcando las ciudades, el coche particular. Si apostamos a la bicicleta, podemos al mismo tiempo hacer que la gente esté más saludable, que llegue más feliz a la chamba, y al mismo tiempo hacer que los traslados sean mucho más seguros, porque estamos generando las condiciones allá afuera. Ojo, no estoy diciendo que la gente llegue sin las condiciones de movilidad adecuadas, sino para que lleguen en bicicleta, ¿qué tendríamos que hacer para que sucediera?
Eso implicaría, por supuesto, incidir en generar mayores ciclovías y trabajar con los ayuntamientos, con los estados y poder generar estas otras acciones que a veces no hemos visto. Entonces, bueno, con esto doy paso a la última de las intervenciones del ingeniero Juan Manuel Mares, de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Bienvenido, ingeniero. Bueno, primero, dar las gracias a la ANTP por la invitación que ha hecho a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en participar en este 6º Congreso Nacional de Seguridad Vial y principalmente agradecerles a ustedes la paciencia, el que estén aquí todavía a estas horas, contribuyendo en favor de salvar vidas, contribuyendo en la seguridad vial. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita la que tuve yo en el bloque anterior. Ciertamente sí estamos en México, se están haciendo cosas muy interesantes en materia de seguridad vial desde hace ya varios años y afortunadamente se están cristalizando. Una de ellas es precisamente esta asociación que, si no estoy mal, ya tiene alrededor de 26 años trabajando en mucho que tenga que ver con la sostenibilidad del transporte carretero y particularmente en materia de la seguridad vial. Ya nada más les pido un poquito de paciencia a ustedes para que podamos ya terminar esta jornada de trabajo. Y bueno, comentarles que finalmente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está trabajando en materia de seguridad vial acorde a lo que establecen las agendas internacionales, particularmente lo que es el recién publicado Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, así como el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y desde luego en su programa sectorial de Comunicaciones y Transportes. Por lo que respecta al Plan Mundial, bueno, ya se ha hablado aquí tal vez un mucho de lo que es el enfoque de sistemas seguros. Sin embargo, vamos a continuar trabajando en ello y ya Paco lo comentaba, cuáles son esos 5 pilares, lo que tiene que ver con el uso adecuado de la tierra, con la multimodalidad, con tener una infraestructura segura, vehículos seguros, usuarios de las vías seguros y también lo que es la atención de los accidentes de tránsito. Ya también mis compañeras han estado hablando de todo el tema de la estadística de accidentes de tránsito. Yo aquí en este caso voy a mostrarles lo que ha venido pasando solamente en la red carretera federal. Iniciábamos por ahí, de acuerdo con los datos de la gráfica, en el 2010 andábamos alrededor de los 28,000 accidentes de tránsito. Ahora estamos con el orden de 15,000 accidentes, según los datos del 2021. Es una información que genera el Instituto Mexicano del Transporte, de acuerdo con la información que proporciona Guardia Nacional. Veníamos experimentando un ligero descenso en lo que son las personas fallecidas en el lugar, en accidentes de tránsito. Sin embargo, en el año 2021 ya comenzamos a manifestar otro incremento de tránsito del orden de 3,298 personas. Si correlaciono esto con la información de mis compañeras de esta mesa, pues prácticamente es un 22% de personas que fallecen en accidentes de tránsito en carreteras del universo de las personas fallecidas por accidentes de tránsito en todo lo que es las vialidades y carreteras de nuestro país. Comentaba que otros de los documentos al que está alineado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues por supuesto que es el Programa Sectorial de Comunicaciones. Nosotros vimos con mucha alegría y de hecho participamos en este programa y pudimos incorporar aquí lo que hemos denominado la Estrategia Prioritaria 1-2, definida como el mejoramiento de la seguridad vial en la red carretera federal para el bienestar de los usuarios. De esto quiero destacar 7 acciones que son la continuidad de ese Programa Nacional de Puntos de Conflicto. Es un programa que ya estamos cumpliendo ya tenemos 25 años con este programa, ahorita vamos a mostrar algunos números. Implementar un programa preventivo de seguridad vial, reforzar el señalamiento horizontal, vertical y barreras de protección conforme a la normatividad vigente,
incorporar tecnologías de punta y mejores prácticas internacionales, establecer lineamientos y criterios de diseño y de proyecto que favorezcan la seguridad vial, implementar las auditorías de seguridad vial desde la etapa de planeación y proyecto. Aquí hago la aclaración, así como lo comentaba Pitichi hace un momento, esas auditorías de seguridad vial tienen que ver con el mejoramiento de la infraestructura, no tienen que ver con lo que se mencionaba, si mal no recuerdo, por parte del representante de Bimbo, en cuanto a las auditorías de seguridad vial desde el punto de vista del sistema de gestión de calidad. De igual manera, también se está trabajando en la realización de campañas, esto con la finalidad de difundir entre la población aspectos que favorezcan la seguridad vial y que nos permitan tener una cultura vial progresiva y, por qué no decirlo, desde las primeras edades. Dentro de lo que establece el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, desde luego que estamos alineados con el Plan Mundial y también con lo que señala la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es el aplicar los enfoques de sistemas seguros. Ya Paco ha estado comentando mucho sobre esto, yo quiero de todas maneras insistir. El sistema de enfoque de sistema seguro tiene en cuenta los errores humanos. Tiene en cuenta que el cuerpo humano es frágil y que por consecuencia tiene un límite para soportar fuerzas de colisión que prevengan la pérdida de la vida o traumatismos graves. De igual manera, el enfoque también habla de una responsabilidad compartida. En la ocurrencia de un hecho de tránsito, de un siniestro vial, al final del día se habla de un culpable. Sin embargo, en el enfoque de sistema seguro ya no existe esto, es una responsabilidad compartida tanto de los usuarios como de la vía, como de los vehículos y de la propia atención médica también. Y por otra parte, este enfoque de sistema seguro también nos dice que toda muerte se puede evitar, toda muerte se puede prevenir. Hablemos un poquito del Plan Mundial, enfocado principalmente a lo que corresponde un tanto a esta secretaría que represento, que tiene que ver con una infraestructura vial segura y también en cuanto al uso seguro de las vías de tránsito. Aquí se nos establece como medidas recomendadas principalmente toda aquella infraestructura que reduzca los traumatismos provocados por los accidentes viales. ¿De qué manera? Con diseños lógicos, con diseños intuitivos de la infraestructura, ya no solamente con el apego a una normatividad existente, que no siempre el hecho de estar cumpliendo con una norma oficial mexicana o con un manual es una garantía de que estamos dando una vía o una infraestructura que reúna condiciones desde el punto de vista de seguridad vial. También el establecimiento de normas técnicas mínimas de infraestructura para todos los usuarios, combatir los efectos negativos del comportamiento de los usuarios de las carreteras como factores de riesgo. Dentro de las medidas recomendadas para mejorar la seguridad vial, lo que corresponde a la infraestructura vial carretera, desde luego tiene que ver con el mejoramiento de la legislación y las normas de diseño locales. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero aquí les quiero comentar que hace aproximadamente 3 años habíamos terminado ya todo lo que es el proceso de actualización de la norma oficial mexicana, la NOM 034, que tiene que ver con el tema del señalamiento horizontal y vertical, decíamos, en carreteras y vialidades urbanas. Lo cierto es que en materia de vialidades urbanas era muy poco lo que contenía esta norma, no obstante que ya habíamos pasado inclusive hasta por la consulta pública. Afortunadamente, SEDATU nos hizo algunos comentarios y esos comentarios tenían que ver con involucrar más el tema urbano y el tema del usuario vulnerable, ser más incluyente por parte de esa norma. Y bueno, ahora podemos decir ya con gusto que esa norma finalmente ya fue firmada por ambos comités consultivos, tanto el de SEDATU como de SICT. Ya nada más está en algunos trámites para la publicación de la misma. Es esa norma conjunta que es muy incluyente, afortunadamente. Tiene mucha sensibilidad hacia el tema del usuario vulnerable.
Se está trabajando ya también en el manual complementario de esa norma y esperamos, pues, por ahí del mes de octubre, finales de octubre, en mediados de noviembre, poder estar concluyendo este manual y tener publicada dicha norma. De igual manera es identificar el riesgo de la colisión, es decir, en que los datos de la colisión sean fiables. Ya la maestra Cecilia nos habló mucho al respecto, para que realicemos evaluaciones e inspecciones de seguridad que sean proactivas en la red sometida a los exámenes. Les comentaba hace un momento, el Programa Nacional de Puntos de Conflicto, lo debo de señalar, ha sido un programa que nos ha dado buenos resultados, pero lamentablemente es un programa reactivo y lo que nosotros necesitamos es en trabajar en medidas de prevención. Realizar auditorías de seguridad vial en los tramos de las nuevas carreteras y llevar a cabo evaluaciones utilizando expertos independientes y acreditados para garantizar un criterio mínimo de 3 estrellas o mejor para todos los usuarios de las carreteras. Un poco más adelante voy a platicar algo con respecto a este tema de las estrellas y comentarles que en el caso de las auditorías de seguridad vial, bueno, ya hace aproximadamente 4 años, esta Secretaría se dio a la tarea de hacer el primer manual en materia de auditorías de seguridad vial para el ámbito carretero, que desde luego podría tener algún enfoque también para vialidades urbanas. Esta auditoría de seguridad vial, de acuerdo con el contenido de este manual, como se ve aquí, parten desde la etapa de viabilidad hasta la puesta en operación y las zonas de obra. Comentaba hace un momento de los diferentes documentos que hemos estado trabajando a favor de la seguridad vial, y algunos de los que quiero destacar tiene que ver con la actualización de la normativa nacional para la planeación, diseño e implementación de sistemas inteligentes de transporte. Ya abordé el tema de la norma conjunta, la 034 de SCT y SEDATU. La elaboración del manual de dispositivos, también ya les comenté para cuando lo tendremos tentativamente, y la estrategia socioambiental. ¿Qué tiene que ver el tema de la estrategia socioambiental con el tema de la seguridad vial y particularmente con el caso de las carreteras? Habíamos estado elaborando una serie de trabajos, principalmente en carreteras de nueva creación, lo que tiene que ver con la protección también de todas las especies que al abordar una vía de comunicación nosotros afectamos mucho su hábitat, sus comportamientos, y al final del día vemos que ahí en la carretera hay diferentes especies que fallecieron porque fueron atropelladas por algún vehículo, algo que no se había estado tomando con atención, era precisamente generar los documentos técnicos que se tienen al respecto, y ahorita podemos comentar que en la página electrónica de la Dirección General de Servicios Técnicos contamos con el primer manual para el ámbito carretero, primer manual de pasos de fauna para carreteras y ferrocarriles, tenemos también el manual de reforestación y el manual de infraestructura verde. Todo esto en apego a los objetivos de desarrollo sostenible, que también ya hemos comentado algo al respecto. Otro de los documentos técnicos que hemos estado elaborando, que si bien son documentos técnicos y tienen que ver un tanto con el romper la inercia y tienen que ver un tanto con el cumplimiento de una norma, pero también debe de haber un orden, no podemos estar tomando ideas u ocurrencias para plasmarlas dentro de los proyectos o de los trabajos de conservación. En fin, hemos generado los lineamientos y criterios para el proyecto geométrico de carreteras. Aquí solamente es una muestra, ha sido una práctica que hemos llevado, el estar elaborando nosotros algunos proyectos de carreteras con taludes muy pronunciados, particularmente cuando tenemos las secciones en terraplén de las carreteras. Estamos buscando el tener taludes extendidos, todo dentro de una lógica ingenieril sin descuidar la seguridad vial. ¿Para qué queremos los taludes extendidos? Independientemente del confort que le da al conductor, no obstante que el ancho de carriles sigue siendo el mismo, al final del día te da más comodidad y se llega a experimentar un menor estrés en trayectos largos, pero principalmente desde el punto de vista de la seguridad, esto tiene que ver con la recuperación de algún vehículo que salga despistado de la carretera. ¿Va a tener consecuencias en daños materiales? Seguramente sí. ¿Va a tener consecuencias el conductor y los ocupantes del vehículo? Probablemente sí, pero
la experiencia, los estudios que hay en otros países nos dicen que son lesiones mucho menores. No estamos hablando tampoco de que ahora en adelante cualquier terraplén, es decir, cualquier altura de terraplén, lo vamos a extender. Ese documento que generamos tiene alturas óptimas desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico. Otro aspecto que estamos considerando, aquí esto que ven ustedes es un gráfico de una glorieta que no tiene otra cosa más que ser un elemento persuasivo de la velocidad. El elemento de la velocidad, como ya lo hemos visto también en la estadística de accidentes de tránsito, es una constante en el tema de los accidentes de tránsito. Y así como estos lineamientos, hemos generado algunos otros que tienen que ver, desde luego, también con la seguridad en el traslado de vehículos de carga, llámese unitarios o llámese doblemente articulados. Dentro de las auditorías de seguridad vial, los recursos son pocos y el número que yo les voy a decir en este momento, desde luego va a ser un número muy pequeño comparado con los alrededor de 51.500 kilómetros de red carretera que tenemos, tanto red carretera de cuota como red carretera federal. El año pasado llevamos a cabo alrededor de 1.300, 1.280 kilómetros de auditorías de seguridad vial. Vamos comenzando. Insisto, el tema económico es escaso, pero ya se está comenzando a trabajar en la materia. Como dicen en mi tierra, de zancudo para arriba ya es cacería, y bueno, pues ya comenzamos aquí con esta primera acción. ¿Qué perseguimos nosotros en las auditorías de seguridad vial? Las auditorías de seguridad vial no tienen que ver con el cumplimiento de una norma, de lo que está en el momento, de lo que está aplicado en la carretera o del contenido de un proyecto. Tiene que ver, al final del día, como vemos en estas imágenes, pues ya hablan por sí solas de lo mal que están colocadas, del daño que tienen, que no se han restituido, pero tienen que ver con el prevenir de todos aquellos puntos dentro de la carretera que puedan afectar al usuario de la carretera. Cuando digo al usuario, estoy hablando de los conductores de vehículos automotor, de los ocupantes de los mismos, estoy hablando de los motociclistas, de los ciclistas también, y en su momento también el tema de los peatones, en aquellos tramos que tenemos ya un tanto absorbidos por la marcha urbana y que no hemos hecho alguna consideración para estar hablando de una movilidad integral dentro del sistema carretero federal, lo cual también aplica para las carreteras estatales, desde luego. Bueno, son algunas otras gráficas de algunas fallas que el auditor de seguridad vial está considerando como puntos vulnerables. En la imagen del lado izquierdo tenemos ahí un hueco provocado por una obra de drenaje y que a la hora de estar proyectando esa obra de drenaje o a la hora de estar proyectando las secciones transversales de construcción, esos proyectistas, pues no se tiene todavía la visión de la seguridad vial como para poder implementar otro tipo de acciones que favorezcan a la seguridad vial. Parece increíble, pero muchos de ustedes, estoy seguro, se han dado cuenta de accidentes de tránsito en los cuales los vehículos llegan a quedar en posiciones y en lugares que parecía imposible que ahí cupiera un coche, y este es uno de ellos. Y bueno, les comentaba que el Programa Nacional de Atención de Puntos de Conflicto es algo que hemos venido trabajando ya a lo largo de 25 años. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, con toda la estadística de accidentes de tránsito que es recabada a través de la información que genera la ahora Guardia Nacional, el Instituto Mexicano del Transporte procesa esa información. Nosotros, a través de la Dirección General de Servicios Técnicos, identificamos bajo una metodología los sitios con alta incidencia de accidentes de tránsito, se analiza también el grado de peligrosidad, el grado de severidad de los mismos, hacemos una evaluación costo-beneficio para poderlos ir jerarquizando, y ahí les puedo comentar que del 2012 al 2020 hemos identificado 635 sitios con alta frecuencia de accidentes. Lamentablemente hemos atendido solamente 199 puntos de conflicto. Sin embargo, dentro de las acciones de conservación que se realizan, ha habido
puntos que se han atendido, que muchos de ellos tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de la superficie de rodamiento, los cuales nos llevan a un total de 1,800 sitios evaluados. Los resultados que hemos visto, los tienen ustedes aquí en pantalla, ha sido una reducción del 23% de accidentes, 26% de personas fallecidas, 24% de personas heridas y un 22% en daños materiales. Las acciones que se han hecho en ese sentido, bueno, pues ha sido el mejoramiento de la superficie de rodamiento, la modificación del peralte o sobreelevación o ampliaciones de las curvas, de la sección transversal, o bien la instalación del señalamiento vertical y horizontal y algunos dispositivos de seguridad. Comentaba hace un momento de ese programa, pues es un programa reactivo, debemos de estar hablando de programas preventivos y en ese sentido hemos estado empleando ya la metodología IRAP. En este momento no traigo resultados para mostrarles a ustedes cuáles son las condiciones que tenemos tanto en nuestra red carretera federal libre como de cuota en cuanto a las estrellas que se le asignan bajo esta metodología. El número de estrellas que se asigna, como lo tienen ustedes ahí al frente, una carretera con 5 estrellas es la carretera que brinda mejores condiciones de seguridad vial para todos los usuarios de la carretera, y esto tiene que ver particularmente con los conductores, ciclistas, peatones, acompañantes de los vehículos y motociclistas. Se evalúan aproximadamente 62 atributos, cada uno de esos atributos, 62 atributos que pueden estar dentro de la carretera, y bueno, cada uno de esos atributos tiene un peso. De los atributos que más velan por la seguridad vial, pues es el choque frontal, y de ahí que muchas de nuestras carreteras que tienen 2 carriles de circulación en ambos sentidos sean carreteras que están con un número de estrellas bajo. No así el caso de aquellas carreteras con 2 carriles de circulación en ambos sentidos, pero que dado lo sinuoso de las mismas, eso implica una velocidad menor. Eso parece una contradicción, pero al final del día hay una relación ahí muy directa con el tema de la velocidad, y eso les da a estas un estándar de estrellas mayor. Y bueno, dentro del uso seguro de las vías del tránsito, tenemos el establecimiento de normas de circulación y requisitos para el permiso de la conducción, el promulgar y hacer cumplir la legislación sobre seguridad vial, que no nos toca del todo a nosotros, pero como ya lo comentaba Pitichi también hace un momento, hemos estado haciendo mucho clic, muchas alianzas con otras dependencias de gobierno, con el sector privado también. Y bueno, en ese sentido, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha estado trabajando en una campaña de seguridad vial denominada Carreteras Seguras. Esta campaña comenzó en el mes de marzo, todavía está vigente, y en esta campaña nos hemos estado apoyando con los personajes de Emma Caminera y de Juan Caminero, en los cuales pues lo que tratamos nosotros es de alguna manera de darle al usuario de todas las edades, de todo el usuario que ingresa a las redes sociales, la información que consideramos básica desde el punto de vista para un mejor comportamiento en las carreteras y en las vialidades urbanas. Ya comentábamos sobre el tema de las carreteras seguras. Los invito a visitar la página de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Hay una serie de información en la materia. Hemos estado participando en algunos medios de comunicación con mensajes de seguridad vial, platicar como lo estamos haciendo ahorita con ustedes. En la página de la Secretaría, bueno, tenemos una serie de podcasts en la cual ha estado participando personal del Instituto Mexicano del Transporte, de la propia y de las diferentes áreas de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dentro de estos aspectos, continuando con el uso seguro de las vías, es garantizar que la infraestructura vial tenga en cuenta las necesidades de todos los usuarios, que esté diseñada para propiciar comportamientos seguros. Y bueno, ya muy próximo a terminar, llegamos a las conclusiones. Insistir, el ser humano es una persona que comete errores, es falible, es frágil ante los siniestros de tránsito.
La seguridad vial, como lo estamos viendo en este tan importante foro, la seguridad vial es responsabilidad de todos. Se requiere la participación de todos y cada uno de nosotros desde los espacios que estamos desarrollando, llámese la sociedad, llámese la academia, llámese nuestras áreas de trabajo. Todo esto no solamente nos permitirá cumplir con la meta del segundo decenio de acción de la seguridad vial, que es de reducir por lo menos en un 50% las muertes y lesionados graves por consecuencia de accidentes de tránsito, sino que nos permitirá, ¿por qué no decirlo?, humanizarnos más en el comportamiento que tenemos en la movilidad, llámese urbana o la movilidad carretera. En ese sentido, dentro de la Secretaría, sabemos que tenemos que trabajar mucho sobre el tema de la concientización. Tenemos una serie de inercia de años atrás. Seguramente este tema tiene que ver con todos, finalmente. También, si mal no recuerdo, el representante de Bimbo habló al respecto. La transferencia del conocimiento es bastante importante. La gestión de datos para saber cómo vamos a atacar los puntos de mayor siniestralidad de accidentes de tránsito, acciones preventivas. Las acciones reactivas, perdónenme, pero no creo que sea una buena idea el que quitemos el programa de puntos de conflicto, el establecer alianzas como las que estamos estableciendo en este momento y el llevar a cabo campañas, no solamente como las de carreteras seguras, sino como las que están trabajando todos y cada uno de ustedes en sus empresas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Mares. Bueno, cierro con unas pequeñas reflexiones relacionadas a la infraestructura, que es el pilar 2, como veíamos, del diseño de acción por la seguridad vial, que mis tres compañeras, compañero y compañeras refirieron. Este pilar 2, el de la infraestructura, es súper importante y nada más quiero cerrar con 3 conceptos que tenemos que tener muy claros que debe tener toda infraestructura segura. El número 1 es, ya lo mencionaba el ingeniero Mares, que sea intuitiva o autoexplicable. ¿Qué significa? Que sea fácil de entender por todos los usuarios. Cuando una infraestructura está diseñada en función de las expectativas de la gente, de los usuarios, la gente se va a comportar sin riesgos, básicamente. Cuando tenemos una carretera con carriles amplios, con rectas largas, la gente corre. Pero cuando tenemos una calle angosta, sinuosa, con ciertos elementos que generan sensaciones de no necesariamente tener esa libertad o esa amplitud, la gente obviamente ajusta su velocidad y no necesitamos muchas veces ni siquiera señalización. Eso es la magia, digamos, de la autoexplicabilidad. Y el segundo es el que la infraestructura sea incluyente, es decir, que permita la adecuada funcionalidad del espacio de acuerdo a los usuarios que por ahí convivan. Por ejemplo, una escuela, si tiene acceso a un eje vial, pues obviamente no es incluyente, no está incluyendo a los niños que están saliendo o entrando a la escuela y no está generando las velocidades adecuadas en función de la seguridad de esos usuarios. Personas con discapacidad, por ejemplo, que no tienen la capacidad de usar una banqueta porque no están en las condiciones adecuadas. Un puente peatonal que desde luego es excluyente a los peatones. Los puentes, ustedes sabrán, no son para los peatones, son en realidad para favorecer el rápido y ágil circular de los vehículos. No le favorecen al peatón le exigen voluntad, le exigen esfuerzo, le exigen salud y le exigen tiempo extra. Entonces los puentes peatonales para nada le sirven al peatón y es una de esas infraestructuras que no son incluyentes. Y por último, que sea tolerante y perdonadora. También el ingeniero Mares nos estaba explicando algunos conceptos de esta infraestructura que tolera el error humano. Es decir, que si el vehículo por alguna razón se sale del camino, no va a haber grandes consecuencias y la gente va a poder salvar su vida. Eso es lo que significa la infraestructura tolerante y perdonadora. Bueno, no sé si tengamos, organizadores, algunos minutitos para preguntas, ¿sí? Entonces, abro micrófonos al público para que les pregunten aquí a nuestro panel. Cualquier duda, comentario que quieran hacer, por favor, con toda confianza. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Manuel Marentes, de Alianza Trayecto. Comentar lo siguiente: todos sabemos que es muy complicado mejorar aquello que no podemos medir, y viendo la exposición de la maestra Ana Cecilia, vemos la diferencia que hay
en toda la información acerca de los hechos de tránsito en el país. Quiero pensar bien que no es porque se esté tratando de ocultar información, yo creo que hay un tema más de fondo. No existe una definición de qué es lo que vamos a contabilizar como un accidente o como un hecho de tránsito. Yo creo que viene el problema desde ahí, a menos que ahorita me corrijan. Sabemos que en Estados Unidos se contabiliza como accidente todo aquello que causa el accidente, lo tenga que mover con grúa, o que haya lesionados o que haya fallecidos. Y últimamente añadieron, si es responsabilidad tuya o no es responsabilidad tuya, te lo contabilizo, pero no lo tenemos aquí. Entonces yo creo que la diferencia es porque ni siquiera tenemos definido en el país qué es lo que vamos a contabilizar como un accidente de tránsito. No sé si de esto hay algún comentario, maestra Ana Cecilia, si sea por ahí, o me corrija, o a lo mejor es momento de empezar a definirlo, empezar entre todos a definirlo. Sí, perdón por no estar atenta desde el principio de su pregunta, estaba acá de chismosa con Pitichi, pero ya. ¿Me repite su nombre? Manuel. Manuel. Mire, Manuel, por salud mental lo voy a dejar que siga pensando así. Las cifras ahí nos dicen que hay un subregistro. Eso es evidente porque, por ejemplo, las cifras de fallecidos, de muertos en el lugar, que la base de datos de mortalidad nacional son mayor, es un número mayor a lo que están registrando la Policía Municipal, Estatal y la Guardia Nacional. Entonces, ¿de qué hay un subregistro? Hay un subregistro. Hace algunos años hubo una modificación en la definición de accidente. Eso fue le estoy hablando de hace 2006. Del 2000 al 2006 pasamos de tener 60,000 a 30,000 accidentes en la red carretera federal. Y la explicación que nos dieron en ese momento fue que hubo una redefinición del concepto de accidente. Y entonces se quitaron aquellos eventos en los cuales no había víctimas, no había daños a terceros, quedándose solamente los que tenían víctimas, daños a terceros y daños a terceros o daños a la infraestructura en donde no hubiese un acuerdo, donde no se hubiesen arreglado las partes. Entonces sí hubo una redefinición. Hay mucha, y sí lo tengo que decir, hay mucha deficiencia en el registro desde el policía municipal que está llenando un formato. Los mejor capacitados en este tema son la gente de la Guardia Nacional. Y hoy por hoy tenemos a muchos militares ingresando a esta área, entonces no sé si ellos vayan a tener la misma capacitación que tenía antes el oficial de la Guardia Nacional, que además tenía que cumplir iba a la academia, ahí se le preparaba y salía ya con un conocimiento básico. No sé si los militares vayan a cumplir con ese camino. Entonces, no sé qué nos espera en los próximos años. No sé si con esto respondo o incremente su ansiedad. Sí, nada más es, entonces, ahorita lo que se considera como un accidente es que haya lesionados o fallecidos en el… Porque entonces lo que pasa es que de repente nos medimos de manera diferente, independientemente de lo que ya comentó ahorita, que sí me queda claro, prefiero seguir pensando así. Mire, sí hay una definición en nuestro reglamento de tránsito de carreteras y puentes de jurisdicción federal. Ahí hay una definición de accidente. No sé si sea la misma que utiliza la Guardia Nacional y la misma que utilizan tanto las policías municipales como estatales. Ese sería otro asunto, ¿no? ¿Más o menos? ¿Salvador? Sí. Perdón. Buenas tardes a todos, Salvador Saavedra. Tengo la idea, y corríjanme si estoy en lo correcto, de que los partes de accidente que levanta la policía son los que sirven para ambas estadísticas, la de INEGI de seguridad urbana y la de IMT, a partir de esos partes. Los partes de accidentes se toman buscando deslindar responsabilidades y por tanto al que siempre van a buscar es a la persona responsable y nuestras
estadísticas van a decir que el mayor responsable, la mayor causa, son los conductores. En tanto que la NHTSA ha dicho que el conductor sí es el último responsable, pero no necesariamente la causa fundamental del accidente, que pudo haber sido muchas otras cosas alrededor. Hace algunos años el IMT buscó la idea de formar investigadores de accidentes para analizar accidentes relevantes, para poder decir qué había pasado, además del deslinde de responsabilidades del conductor. ¿Hay alguna intención de reavivar ese programa, de poder participar en lo que es la evaluación de accidentes relevantes y poder tener mejores causas, mejores propuestas para la prevención de ese tipo de accidentes? Salvador, pues son muchas cosas las que planteo aquí, ¿verdad? No, las partes que los hechos de tránsito que forman la parte de la Guardia Nacional solo sirven para el anuario. La información de los hechos de tránsito que recopilan las policías municipales y estatales, esos sirven para alimentar la base de ATUS, que es accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas. Entonces son dos fuentes de información que no necesariamente tienen el mismo nivel de datos o el mismo desglose. Sí, en efecto, el hecho de tránsito tiene como un fin definir la responsabilidad. Entonces, difícilmente a través de ese fin luego podemos aterrizar en estudios más de mayor profundidad. Ahora, en algo que hemos estado insistiendo en el Instituto Mexicano del Transporte, estuvimos participando en jornadas de capacitación de agentes de la Guardia Nacional. Por varios años ya llevábamos como 12 o 14 generaciones de agentes de la Guardia Nacional, y mucho en lo que insistíamos nosotros era que leyeran el camino. O sea, lo que decía Paco hace un momento, si tienes un camino que te autoexplica, el camino te va a guiar y te va a dar la información correcta. Generalmente la Guardia Nacional siempre buscaba las causas atribuibles al conductor y no veía el camino. Entonces, cuando nosotros íbamos y dábamos los cursos de capacitación desde el punto de vista de la infraestructura, que conocemos la infraestructura y cuáles son los riesgos implícitos en la infraestructura que llevan a la comisión de errores, entonces yo les planteaba escenarios, decía, a ver, aquí, bajo todo lo que ya les explicaba, ¿quién tiene la culpa? Pues la infraestructura. Entonces, sí empezamos a hacer ese nivel de profesionalización precisamente para que nosotros tuviéramos la información, una información más fidedigna y poder tomar acciones a través de la SICT. Por ahí. Responsabilidad, sí, muy enfocada al conductor. Estábamos trabajando o allanando el camino para que la Guardia Nacional viera que hay otros factores que contribuyen y que son relativos a la infraestructura. Respecto a la Red Nacional de Investigación de Accidentes, a mí no me han comunicado nada al respecto. Yo esperaría que en la ley de movilidad y seguridad, creo que sí hablaba algo sobre la investigación de accidentes, pero en este momento no lo recuerdo. Y si lo menciona ahí, creo que sería una oportunidad muy valiosa para nosotros, gobierno, que pudiéramos tomarlo y enfocar acciones en ese sentido. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por acá, de este lado, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, felicidades por un muy buena panel en general, mucho aprendizaje. Y yo me quedé con una duda que, primero que nada, estoy de acuerdo con todo lo que mencionaste, pero como que está complicado entender. Por un lado, dices, hay una carretera amplia, induce la velocidad y eso es negativo. Pero por otro lado, digo, pero cuando la construyo, la tengo que construir para que permita errores humanos y suena positivo. Pero entonces digo, tenemos que hacer carreteras menos anchas y con mejor posibilidad de salirse sin tener un grave accidente. Hay un contrasentido porque también eso puede hacer sentir que deba ir más rápido, al cabo si me salgo no pasa nada. Entonces
yo digo que tiene razón, pero no veo cómo poder en un momento dado no generar esa sensación de facilidad o al revés, restringir algo que realmente no debería restringirse. No tiene por qué no haber carreteras amplias y eso no es solamente la única razón por la que se haga a alta velocidad, ¿no? Entonces, creo que si pudieras elaborar un poquito más en eso, nos enriquecería mucho. Gracias. Claro que sí, Alex, gracias por tu comentario. Sí, efectivamente hay que jugar un poquito entre esos dos parámetros que parecen contradictorios de pronto. ¿Cómo te puedo explicar? A ver, hay que ver dónde se están accidentando y sobre todo dónde se están accidentando gravemente para empezar a actuar allí. Entonces, donde están los puntos rojos o esos tramos de concentración de accidentes que se le llama, ahí es donde hay que hacer alguna cosa, algo no está funcionando bien. Entonces, puede que sean tus carriles demasiado altos y efectivamente que tus velocidades son demasiado grandes y entonces a lo mejor los carriles, si los reduces un poco en su amplitud, o sea, su anchura, puede que reduzcas un poco la velocidad, pero también puede que el trazado, la curva, el peralte, la adherencia, eventualmente habría que verificar si son condiciones climáticas o de visibilidad, pero también las condiciones externas del camino, es decir, si tienes taludes, si tienes cunetas mal diseñadas que te están generando volcaduras. Entonces hay que analizarlo todo un poquito para ver si realmente tus velocidades, a lo mejor puedes tener velocidades operativas reales de 120 promedio, que podría ser muy alto incluso con transporte pesado, pero que no te está pasando absolutamente nada. O sea, no hay choques. ¿Por qué? Porque simplemente las condiciones son suficientemente buenas y son coherentes entre todas. Pero si tienes un desfase, digamos, en las velocidades de operación contra los riesgos que existen en el punto, es donde vas a tener conflicto. No sé si me explico. O sea, cada espacio, cada tramo puede tener sus condiciones que te puedan o no generar esos riesgos. Claro, pero mira, a mí, creo que sí, para nadie hay duda que un talud que sea mejor diseñado y que permita que yo no me lastime si tengo un error, pues es buenísimo, porque eso es lo que queremos evitar y sabemos que las personas se van a equivocar eventualmente. Pero lo que no me hace tanto sentido es cómo eso en una persona que no tiene la correcta educación no le genera también lo que tú dijiste que generan carreteras demasiado anchas. Entonces, ahí yo digo, entonces la carretera ancha la tengo que hacer más angosta, me parece un contrasentido porque pues tampoco necesariamente va a generar menos accidentes y sí va a generar probablemente más estrés o inclusive menos. Si tenemos que bajar la velocidad, esa es otra cosa que la debes de bajar en carreteras anchas y en carreteras con el talud adecuado, pero no creo que el mensaje sea vamos a hacer carreteras más angostas con taludes mejor hechos y así va a mejorar la seguridad vial. Creo que depende del tramo, o sea, sí. No estoy totalmente de acuerdo contigo, no hace mucho sentido, pero por ejemplo en algún punto sí puedes decir vamos a estrechar el ángulo perceptible del ancho de carril, o sea, si tú generas, por ejemplo, en algún punto en donde sabes que los coches pasan hechos la raya, una curva, por ejemplo, que son medidas, lástima que yo no expuse, pero te las puedo pasar después, lo que generas es, a lo mejor, en vez de que tengas tu rayita de división de carril de 10 centímetros, generas una especie de pintura de a lo mejor medio metro, y entonces tu carril sigue siendo de 4 y tantos, o de 4 metros, pero en realidad tu espacio circulable ya se redujo a 350. Y entonces generas esa sensación de estrechez que en realidad no existe, simplemente porque pintaste. Eso no existe en México todavía, pero en algunos países ya lo han hecho. Muy bien, gracias. De nada, gracias a ti. Bueno, termino con esto ya para darles el espacio a los demás. Quiero hacerles una invitación para el día de mañana, que desde luego es parte del programa, pero es una invitación un tanto personal. Que ustedes dentro de sus empresas empiecen, además de trabajar con el factor humano, a trabajar en sus unidades, con los equipos que vamos a ver mañana, con las tecnologías que vamos a conocer mañana y que se pongan una meta alcanzable de que todas sus unidades cuenten con estos sistemas HADAS que vamos a ver mañana, porque estoy seguro que esos sistemas les van a ayudar muchísimo a reducir también los errores humanos que pues estamos continuamente batallando con ellos, pero que
Desafortunadamente tenemos que saber que tienen un límite y que no necesariamente vamos a poder pues, erradicarlos por completo. Pero estas herramientas, estos equipos HADAS, de veras, pónganselo de tarea y piensen cómo poder lograr que todos sus vehículos pesados, ligeros y de todo tipo incorporen estas tecnologías lo antes posible, con un objetivo medible y con indicadores, por supuesto, de éxito que les van seguramente a redituar en reducción de fatalidades, primero, que esa sería la prioridad, y después todo tipo de accidentes. Gracias otra vez a ANTP por este espacio, gracias a los panelistas, un abrazo, abrazo también, un aplauso por favor a ellos y a ellas. Muchas gracias a nuestras panelistas, Cecilia, Pitichi, Juan, y también a Paco por esta interesante plática que nos ayuda a entender un poco la situación de la seguridad vial y ver hacia dónde tenemos que dirigirnos. Cedo la palabra a mi presidente ejecutivo, Leonardo Gómez. Muchas gracias, agradezco su espacio, su tiempo y efectivamente el poder estar compartiendo las mejores prácticas, el punto de vista tanto estadístico, técnico, operativo, nos ayuda mucho a mejorar en todo momento. Muchas gracias a nombre de ANTP y para ello tenemos unos reconocimientos para cada uno de ustedes. No sin antes decirles que les agradezco su experiencia y participación, por supuesto, en la prevención de accidentes. Ojalá en algún momento dado platiquemos sobre el tema de la prevención de accidentes cardíacos deportivos por el 7-0 al Cruz Azul. Lamento mucho, pero bueno, sigan disfrutando. Tenemos un programa que también Iris nos va a comentar más adelante. Por favor, Paco, si nos ayudas a la entrega de los reconocimientos a Paco de Anda.